Soy Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, de cuyas aulas ha emergido el hoy magíster en Derecho Procesal Martín Larrañaga, defensor coadyuvante en el Foro Federal, en la Tierra del Fuego, el lugar más austral de la América Latina. Es profesor de Derecho Procesal y ha sido un excelente alumno de la maestría. Alumno que recientemente ha obtenido su grado, ha sido calurosa, recurrentemente felicitado por sus compañeros, con quienes ha compartido el título con afecto y gran emotividad. Martín, querido, bienvenido a este lugar de conversación. Te recibo como par. Buenas tardes, maestro. No, por favor, es un honor. Estoy muy agradecido de la invitación. Ayer fue un día de sesiones encontradas. Fue momentos muy fuertes que se repiten en este momento. Mis compañeros a través del chat tuvieron las generosidades de felicitarme, de saludarme. Se filtró la información y enseguida apareció el saludo y el cariño afectuoso. Les fui muy sincero. Les dije que en un momento de la locución de ayer de mi defensa de tesis, se me cruzaron por mi mente los recuerdos de la querida Facultad de Derecho en la ciudad de Rosario. Y en ellos estaba el maestro, estaban mis compañeros, mis colegas, y bueno, y no pude ocultar la emoción. Creo que lo volvería a hacer. Les conté que es muy, muy importante esto y que es muy saludable. Y la satisfacción de recibir los saludos, los cariños, el suyo particularmente, encontrarte cuando abrís el Zoom con tus profesores. Fui evaluado por profesores que tuve en la maestría. También son situaciones que uno le agradece, son caricias al alma. Y poder defender lo que uno sostiene, lo que uno piensa, en estos tiempos fueron difíciles, y poder seguir avanzando. Les fui sincero, les dije que esperaba fervosamente las defensas de cada uno de ellos, y que bueno, que lo estaba esperando en este lado de la punta del camino para seguir transitando juntos este camino bueno, que nos brinda el garantismo, que nos brinda la academia, que nos brinda la vida, los que nos gusta el derecho, nos gusta el proceso, los que nos gusta la república, los que tenemos íncito en el alma la idea de libertad, los que defendemos, aunque no renunciemos a nuestras convicciones con nuestros pensamientos. Bueno, estamos en este camino y me permití cosas que no tenía puestas en mi tintero. Ayer, frente a uno de los jurados, que fue mi profesor en el último módulo de la maestría, porque mi director de tesis, que era mi profesor de procesal penal, tuvo un inconveniente de salud de la familia, y bueno, vino el otro profesor de la casa, de la cátedra, y me lo encontré como jurado en la defensa de tesis. Y bueno, y me tuve hasta el gusto de decirle que en el momento de preparar la tesis y estar estudiando la tesis, recordaba sus enseñanzas en la cátedra. Esto de que el tema que me compete era la prisión preventiva, esta audiencia que incorpora el legislador en el artículo 190 en su redacción original. Hoy ya es 223 porque ha sido modificado. Incorpora este informe a esta oficina de medidas alternativas, que no es parte del proceso, y que las partes deben no solo escuchar, sino que valorar, nada más y nada menos que para dar cuenta de la situación de libertad o no de un imputado. Pare ahí. Primero vamos a presentar, se me está adelantando en el tema, porque quiero presentarlo yo al tema y ya lo estamos desarrollando.
Quiero terminar esta presentación con un deseo, ¿no? Ojalá que tu ejemplo cunda ante tus compañeros y esa cohorte tan importante, con tanta gente de tantos lugares diferentes, pueda tener el número de magíster que la corte se merece por su composición y su calidad humana. El tema de la tesis de Martín fue un tema que ya es recurrente en este conversatorio, que es el de la prisión preventiva. Tema que nos tiene sumamente preocupados en una Argentina que finalmente, después de tantos años de sistema mixto, en rigor sistema inquisitivo, perverso, inconstitucional hasta la médula, ha accedido por fin al sistema acusatorio, sin entenderlo adecuadamente, ¿no? Sin entender que el sistema acusatorio es un sistema plenamente adversarial, con un juez imparcial, con un juez que mira, que escucha, que no pregunta, que todo está alrededor de la figura del acusador, que el juez está superado, encorsetado dentro de una regla de congruencia que no puede ir más allá de lo que se le pide por parte de quien imputa, el dueño de la acción. Y Martín tiene una posición muy, muy definida sobre el tema, posición que además ha sido defendida en estos conversatorios. Pero el tema está muy de moda porque no se está comprendiendo que no es una cautela, que en el fondo es un anticipo de pena, y que se está usando en demasía en muchos lugares de América Latina, también en la Argentina, donde el número de presos en cárceles comunes está indicando que la mayoría de ellos son presos sin condena, cosa que se hace desde hace tantos años, a partir del informe del Lilanud, de hace 20 años, que estableció que más del 50% de los presos en las cárceles de América eran presos sin condena, encorsetados en las cárceles preventivamente por las dudas. Martín, yo te doy la bienvenida a este conversatorio y quiero que, con el sentido docente que te da tu calidad de profesor, tu innata calidad de profesor, nos expliques primero, partamos del comienzo, ¿no? ¿Qué es una cautela procesal en materia penal? ¿Por qué se le dice cautela a la prisión preventiva? Y si realmente lo es. Y luego vamos a hablar ahora de su constitucionalidad y los aspectos novedosos que has traído recién con esa audiencia famosa. Martín, te escucho con toda atención. ¿Cómo no? Yo creo que el problema radica cuando nos encontramos frente a muchos autores que no entienden qué significa la teoría única del proceso. Y si no entienden qué significa la teoría única del proceso, estamos en serios problemas. Cuando vemos a la prisión preventiva y Un momento, encontramos... la teoría única del proceso está en la que se refiere Martín. Está diciendo que el proceso es uno solo. No hay un proceso penal diferente a un proceso civil, que el proceso es el proceso. Y que la pretensión que se sostenga en el proceso no tiene importancia a los fines de definir qué es el proceso mismo. Puede ser penal, civil, laboral, etcétera, ¿no? Partiendo de esa teoría que es la que está indicando. Martín, ahora sí, dígame. Exactamente. Entonces, el tema pasa por plantearnos qué naturaleza jurídica tiene la prisión preventiva. Y como bien lo explica Maestro en su obra, cuando hablamos de cautela, que cautelar significa cauto porque la persona que pretende una creencia, ¿sí?, y va a desarrollar un proceso, un juicio, quiere tener al momento de la sentencia de qué cobrarse. Entonces, si tomamos el tema que el cauto es de cautela, estamos también diciendo que la persona, si la privamos de libertad, vamos a tener una pena anticipada. Para decir esto, tenemos que ver la naturaleza jurídica de la pretensión y ver que las medidas cautelares no hace falta la bilateralidad. Simplemente la petición, como usted lo enseña y por eso yo lo adopté como petición cautelar, la petición es simplemente el pedido
que le va a hacer quien tiene el dueño de la acción penal pública, tiene el onus probandi, el Ministerio Público Fiscal, al juez que en turno corresponda si quiere tener algún tipo de cautela con respecto de una persona. El nuevo código, procesal penal federal, donde centré mi tesis, ahora sí establece un montón de medidas cautelares, las enumera y pone en último lugar a la prisión preventiva. Es un avance legislativo, pero cuando entendemos que está la prisión preventiva dentro del articulado, ¿cuáles son las primeras? A ver, tenemos todo, tenemos el encierro cautelar de domiciliario, tenemos el embargo, la juratoria, todas las mismas cautelas que tenemos en civil. Respeta la teoría única del proceso. Se puede cautelar, el proceso se puede cautelar penalmente igual que civilmente. Podemos hacer la juratoria, podemos hacer una fianza real, hasta incluso podemos tener una prisión domiciliaria, si entendemos, porque incluso es un tema más que interesante. Yo lo he planteado muchas veces, la prisión domiciliaria, cuando veo que realmente, hay que decirlo con el sentido de que la realidad, el tema que yo creo que los magistrados en la actualidad están mezclando, y lo dije en la maestría, lo dije en la tesis y en la defensa, están mezclando lo que es la política pública de seguridad del Estado y el proceso. Y quieren utilizar la herramienta de garantía del individuo de a pie que tiene al Estado con todo su poder frente a su persona, quiere usar esta garantía para hacer seguridad ciudadana. Entonces, ahí parte del problema. Y cuando se enfrenta a un magistrado... Estás diciendo una cosa muy seria, Martín, que yo la comparto. En general, los penalistas que hacen procesal penal ven al proceso como una forma de hacer política criminal. No ven al proceso como garantía del imputado, lo ven exactamente a la inversa. El proceso se ideó para el imputado, no contra el imputado. No es para el juez, es contra el juez, es exactamente a la inversa de cómo lo ven, ¿no? Por eso es correcto lo que estás diciendo vos. Primero hay otras alternativas, y la última ratio será la prisión preventiva. No sé cuándo, pero la última. Sigamos. Entonces, en esta inteligencia, lo que venimos charlando, nos encontramos hoy en día que un magistrado se encuentra con un caso de renombre, de actualidad, que sale en las redes, en los medios, y tiene a todos los comunicadores sociales hablando del caso, lo están juzgando los medios, y la seguridad ciudadana, el hombre de a pie, el que paga los impuestos, el que se siente dolido porque hay una persona que no acata el mandato normativo, es obvio que quiera presionar y presione los medios de comunicación social a un magistrado. Entonces, esto es lo que yo quise dar a entender, y lo pongo en la tesis y quiero dar fe de esto, que debemos educar al ciudadano de pie de la garantía que significa el proceso y la responsabilidad que tiene el Estado como tal en el tema de la seguridad ciudadana. Por eso tenemos un Estado con un poder legislativo que dicta la norma penal de fondo y le dice una escala penal, que tiene un sistema penitenciario provincial y federal, que tiene una fuerza de seguridad, llámese policía, llámese gendarmería, tiene un montón de herramientas para poder cumplir este rol republicano que como poder ejecutivo le corresponde y poder judicial le corresponde. Por eso en este contrapeso de república queda el poder judicial y la garantía del proceso, como llamamos los garantistas, y debido proceso, como dice el resto de la doctrina, queda este proceso como garantía del hombre de pie, como bien enseña Maestro en su obra y en sus clases, para que la persona tenga cómo defenderse ante este poder inquisitivo que sí o sí tiene que tener un Estado, porque el Estado es el que aplica la política criminal, y hace bien en aplicarla. Sería muy injusto pensar que nosotros, los ciudadanos, que abonamos nuestros impuestos religiosamente, puntualmente, tengamos que vivir encerrados. No es invento mío, lo dice el informe de seguridad ciudadana de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el derecho humano a la seguridad significa que el hombre de a pie que paga sus impuestos no tiene que vivir enjaulado. Hay una paradoja donde cambiamos el foco, y esto sirve para explicar, a mi punto de ver, a mi humilde punto de ver, la garantía de proceso. Por eso digo, cuando digo, está en este número, este articulado de medidas cautelares, y está como última, bueno, y está como última, y aparece la prisión preventiva. Yo les contaba ayer al tribunal examinador que cuando
tomé el tema de la audiencia, que yo el tema realmente, maestro, me lo tropecé. Yo me lo tropecé, creo que lo charlamos. Un vuelo de Tierra del Fuego a Rosario, a Buenos Aires, para ir después colectivo a Rosario, leyendo una obra suya, encontré la temática y compré otra obra en Rosario y encontré en temas conflictivos, esto que cité en el pie de página o en la primera página de tesis, ustedes definen esta rara cautela que hay que repensarla, y tomando ese guante, fue que me topecé con este tema, con esta audiencia. Cerró de muchos, para mi punto de vista, cerró en muchos aspectos. Era un tema de prueba, era un tema donde se ponía un viso de activismo por parte del legislador, donde nos estaban vendiendo un nuevo código en su momento. El código, cuando yo empiezo a escribirlo, el código no estaba puesto en vigencia, hoy está en 2 provincias. Digo, bueno, esto es un tema que hay que empezar a trillarlo, hay que empezar a escribirlo, hay que empezar a pregonarlo. A divulgarlo. Exactamente. Y después, claro, cuando empiezo a investigarlo, tengo que tomar el temperamento con la prisión preventiva. Y no pude no decir que para mí era inconstitucional. No solo siguiendo su obra, sino también siguiendo a Luigi Ferrajoli. Y lo tuve que citar diciendo esto. Y Luigi Ferrajoli hasta incluso nos enseña el coste de un proceso. Él entiende que en las primeras etapas de la investigación, cuando se comete un hecho ilícito, la aprehensión la tolera, y hay que tolerar la aprehensión, porque es el momento donde el Poder Judicial, el magistrado o el Estado, con el Poder Judicial, va a recabar los elementos probatorios mínimos indispensables que pueda recabar para esto, va a tratar de que el imputado no contamine la prueba para poder juzgarlo, y va a tratar de que llegue esa persona privada de su libertad, si es el momento de fragancia, a su despacho o ante su persona. ¿Para qué? Para que hacerle la imputación y mostrarle la prueba que tiene en su contra. A partir de ahí, Ferrajoli entiende también que tiene que estar la persona en libertad. Y tiene un fundamento más que interesante, que es no solo el tema de la libertad, sino el principio de igualdad de armas. Y por eso habla del coste del proceso. Y él dice, ¿por qué no pensar que el fiscal, estando la persona privada de su libertad, no le va a hacer trampa? Y se pregunta. Y dice, la persona tiene que estar en libertad para poder ejercer su derecho de defensa. Y ese derecho de defensa es el derecho de defensa material, que es indispensable. No sabe, maestro, lo que nos cuesta a nosotros en la defensa pública cuando tenemos una persona privada de libertad. Que nosotros en el federal, con el multifuero, nosotros hacemos penal, hacemos todas otras materias. Y esto de tener una persona privada de su libertad para que ejerza su defensa material es sumamente complejo. Tenemos una prisión, un presidio provincial que queda a 12 kilómetros del despacho de la ciudad, del despacho de la Defensoría. Hay que constituirse a la unidad de detención, hay que hacer el ingreso a la unidad, hay que buscar al detenido, llevarlo al lugar de audiencia de abogados, empezar a hablar con él, hay que de ahí se pueda comunicar que hay un solo teléfono con su familia, para que nos puedan traer los elementos probatorios de la Defensoría. Todo esto va en contra del principio de igualdad de armas. Y no sabe qué distinto es cuando la persona está en libertad y comparece por sus medios a la Defensoría, cuando trae a los testigos, cuando trae los elementos probatorios. Esto que estamos charlando en un sistema totalmente constitucional, que usted lo dijo, muy bien lo dijo, el sistema mixto que tenemos hoy en día, y que quiere ser acusatorio, y que quiere ser también adversarial, es elemental centrarnos en las cautelares, porque estas cautelares van a ser no solo el principio de igualdad de armas, sino van a reconocer la garantía de proceso al ciudadano de a pie. Otro tema no menos importante, que recién me refería, es el tema de la prisión domiciliaria. Y yo le contaba que yo lo he planteado en un momento histórico, me quedé defensor a cargo de la ciudad de Río Grande, porque fue un concurso en medio, cuando justo estábamos antes de empezar la maestría, y tuve un caso de una persona que viene vía aérea a Río Grande. Río Grande es una isla, la única provincia que es una isla, donde tiene una zona aduanera especial, una ley de promoción industrial. Entonces funciona con respecto al país como si fuera un país extranjero. O sea, cuando nosotros compramos productos del continente a la isla, el continente nos exporta los productos con una factura de exportación. Por ende, la persona que trae estupefacientes y llega por vía aérea o cruza la frontera, puede estar inmerso en la conducta de contrabando de estupefacientes. Y hay un dilema ahí entre el transporte y el contrabando de estupefacientes que fue trillado acá por estas jurisdicciones.
me toca en una defensa de una persona que viene de Córdoba, una persona de unos más de 50 años de edad, padre de dos hijas, que aparentemente, me cuenta, que aparentemente tenía un problema económico, que había quedado viudo hace muy poco tiempo, y se notaba que era una persona que no estaba acostumbrado al ambiente delictual o paradelictual. Y me comenta, y tenía entre su poder una foto de una de sus hijas, la más chica, y esta hija, la más chica, era que estaba cursando justo sus estudios secundarios, y iba a un colegio privado en Córdoba, y se estaba quedando sin la vacante porque no tenía modo de afrontar los costos del colegio. Entonces recurrió a hacer mula para obtener dinero y poder así llevar esto en un marco de situación realmente que era de especial. Hice este planteo y lo convencí a mi defendido que yo podía hacer los dos planteos, pero si yo hacía el planteo de la prisión domiciliaria, tenía doble opción. Lo volvía a llevar a la provincia de Córdoba, no lo dejaba alojado en Tierra del Fuego. Y también lo que le daba es la posibilidad de que el día de mañana, cuando fuera, si era condenado, en su puesto era condenado, no lo iban a depositar a una cárcel federal en la Patagonia Argentina, sino que iba a estar cerca de su familia. Una vez que teníamos la posibilidad de llevar a un imputado a su lugar de origen, era muy difícil que el Poder Judicial o el Poder Federal lo podía trasladar del lugar. Y con gusto aceptó. Tuve que hacer un acta acuerdo donde le decía a mi defendido que usaba la posición no tan favorable para él, sino una posición menos favorable. No pedía la excarcelación, sino pedía la prisión domiciliaria. Y cuando muestro los argumentos, planteamos el caso ante la juez, que en su momento ahora está jubilada, la juez en el momento que estaba en turno en ese momento, entre una de las cosas que planteamos fue la foto de la hija, que la tenía justo en su poder. Creo que fue el elemento central que nos permitió sacar a esa persona de Tierra del Fuego con prisión domiciliaria a la ciudad de Córdoba. Fue una de las pocas veces que se utilizó este instituto en Tierra del Fuego y que la Defensoría Federal de Córdoba tuvo que asistir a esta persona en su domicilio para hacer de puente de nexo entre la comunicación entre Córdoba y el Juzgado Federal de Río Grande. Y mi argumento central, que creo que fue central, que fue un argumento de peso, donde le dije al magistrado algo muy importante. Le dije, señora juez, la manutención de mi defendido correrá por cuenta de su familia y no por cuenta del arca del Estado. Y esto es otro tema que es importante. Hoy en día con las tecnologías, la pandemia nos ha demostrado, nos ha enseñado muchas cosas, incluso este espacio que usted ha creado, nos ha enseñado muchas cosas y la tecnología yo creo que vino para quedarse. Inmerso en el proceso electrónico, en el proceso que tenemos ahora como novedad, que en el federal venimos manejándolo de hace un tiempo ya, el expediente electrónico, que ya tiene el COIRON como sistema del Ministerio Público Fiscal y el ex-100, el Poder Judicial Federal, estas tecnologías tienen que ayudar a tener otro tipo de cautelas con respecto al imputado. Si hoy decimos que vemos en las redes, vemos en Netflix estos documentales que hablan sobre incluso los CEOs informáticos que dicen de estos links, estos cookies, que uno sabe que googlea una palabra y aparecen lo que uno está buscando por estos buscadores. Es imposible que esta tecnología no pueda tener una persona lista para cuando el juez la convoque estando a disposición del proceso. Y no nos olvidemos, maestro, la defensa material, como lo puse en mi tesis, es renunciable. Lo que no es renunciable es la defensa técnica. Si bien sé y entiendo su postura, que yo lo he leído, que usted no está tan de acuerdo de que haya un juicio en ausencia, yo, siguiendo a mi director de tesis, el doctor Cuenca, un gran profesor, una gran persona y un gran profesor, que tuvo la paciencia de guiarme en este trabajo investigativo, él citando al doctor Superti, él afirma esto, que él está de acuerdo que hacer un juicio en rebeldía. Con esta salvedad, la persona detenida, se le muestran las pruebas, se le hace la imputación, y si la persona quiere ausentarse del proceso, que se ausente. Si le podemos juzgar en rebeldía, no se va a poder beneficiar con el instituto de la prescripción ni de la acción ni de la pena. A ver, cambio la mirada de esta conclusión. Ese es precisamente el argumento de Superti, ¿no? La prescripción del ayuno de la pena, precisamente porque ellos dicen que es más fácil que no siendo juzgando se beneficie con eso que siendo juzgando en rebeldía. Exactamente. Cuenca y Superti, el mismo pensamiento, uno ha sido adjunto del otro durante muchos años, y los dos son tipos muy versados y muy enterados del tema, ¿no?
acá me acabas de decir, de poner una cosa en el medio. El imputado conoce la imputación, Exactamente. conoce y si quiere Exactamente. irse, que Sí o se sí. vaya, ¿no es cierto? Ya es Claro, dueño de sí o su sí. conducta. Lo Tiene que conocerlo. lo que históricamente se prohíbe es que, no sabiendo nada, absolutamente nada, eso se puso en rebeldía, el imputado sea juzgado en ese sentido. Porque eso permite que a vos te juzguen mañana en España y vos no te No, enteraste nunca de todo esto, ¿no es cierto? por supuesto. Yo me refería a la rebeldía de la notificación fehaciente con conocimiento del hecho imputado y prueba en su contra. O sea, las dos cosas. O sea, la notificación más perfecta, si quiere el término, si me permite el término, más perfecta que se puede hacer con una persona, es mostrarle el hecho, decirle el hecho que se le imputa, el hecho que el juez considera o el fiscal en este momento va a pedir la imputación con la autoridad del caso, mostrar los elementos probatorios. Y le digo porque si doy vuelta la moneda de esta charla y me pongo en el rol de operador judicial, yo no le voy a decir a mi defendido que se ausente del proceso. Yo lo necesito al lado mío. Yo no puedo defender a un tipo en rebeldía. O sea, Sería pero muy acabas de incómodo. meter otra vez la mano en el dedo del ventilador, porque has hablado de una notificación perfecta, cosa que en América Latina no se da. Particularmente los argentinos, a pesar de que la notificación es un acto eminentemente formal, creemos que puede ser elípticamente hecho. Yo te he contado que el sistema norteamericano exige que el notificador va con la cédula en la mano, Sí, señor. le pone un brazo sobre el hombro al que va a notificar y le ofrece la cédula notificatoria. Y si no la quiere aceptar, se la tira al piso y se va. Pero él puede jurar seriamente y no cometer falso testimonio que el hombre pudo tomar la notificación porque estaba al alcance de su mano, tanto que estaba la mano del notificador sobre el hombro de él. Y eso sí es lo que vale. Entonces ahí le juzgo la propia conducta del imputado. No quiso notificarse. Pero acá la cosa no funciona así. Acá te pegan una cédula o no te la entregan, o se la dan a un vecino que se la tira a la basura, o directamente no la hacen y dicen que la hicieron. Y eso es lo que vale, ¿no? Con todas las triquiñuelas que la justicia perversa ha inventado, que es la notificación ficta de todo el expediente, la tácita, todas las cosas que se han dicho en los últimos 40 años y que seguimos diciéndola, ¿no? El juicio de rebeldía es toda una farsa, de verdad. Igual que la notificación por edicto. Sabés que nadie lee un edicto, además ya no hay diarios de edictos, sin embargo seguimos notificándolo, ¿no? Por Bueno, supuesto. es bien lo que me dijiste. Por tanto, estamos pensando en una persona que es notificada seriamente, de verdad, de la imputación que se le hace, y ahora que haga lo Bien. que quiera. En Será hija presencia de del su... juez. En Exacto. presencia de un juez. En presencia de un juez. Vos le exigís algo más. Bien. Él tiene que Presencia de un estar juez. presente, ya tiene que estar presente en un juicio, en una audiencia Exactamente. judicial. Eso, Eso y no eso es lo que hacen los sostiene. americanos. Los Eso es lo que americanos, sostiene. Eso es lo que sostiene Ferrajoli. Él dice traerlo detenido para que el juez le impute y le muestre la prueba en su contra. Y si después abandona el proceso, y bueno, dice, es el coste del proceso. Si lo abandona y si no podemos llegar a una sentencia, porque él dice que es el coste del proceso. Ahora bien, dentro de la primera notificación que se le hace a una persona su imputación, la otra pregunta a hacerse es que si se puede perfeccionar o no esa imputación. Porque por la primera imputación, ¿sí? Puede ser juzgado. Si aparecen nuevos elementos probatorios y la conducta cambia y demás, por el segundo hecho no se puede imputarlo, porque no fue debidamente notificado. Ese es un riesgo. Es un coste del proceso, como diría Luigi Ferrajoli. Rayoni. ¿Me entiende? Ahí tendríamos un inconveniente, que si de los elementos probatorios a recolectar en el futuro, surge el cambio de la conducta típica y esta conducta típica es encuadrable en otro tipo penal. Y entonces surge otra imputación, o se agrava la imputación, o hay un concurso Que ya no podrían hacerlo porque no no fue podría, imputado. Claro. ahí no podría. Ese sería el coste, para mí ese sería el coste del proceso que nos habla Ferrajoli. Mientras que en la primera imputación que se hizo, sí, por supuesto, se puede, para mi punto de vista, compartiendo lo que se Cuenca, lo que se Superti, se puede, tendríamos un tema resuelto.
El otro tema resuelto podría ser, o por idea para resolver el tema, sería la prisión domiciliaria, como me referí, hoy en día con sistemas de tobilleras electrónicas. Con Con el el sistema teléfono, hijo. Con el teléfono traes una audiencia inmediata donde estés. Pero por supuesto. A ver, hablábamos de las pruebas de este código inquisitivo que ya mal llamado mixto, ¿no? Y cuando yo me refería ayer, me hace acordar, cuando me refería ayer a Rubianes y habla de la prueba de informes, que él dice que es una de las Nobel pruebas, la máxima prueba que tiene el juez de instructor para orientar su investigación. El juez que investiga, el juez instructor. Ahora, yo digo, si en la República Argentina tanto tiempo los jueces con oficios de informe, utilizando de hace tiempo, ¿no? Con los celulares, las antenas y triangulando información, con las oficinas judiciales de la CIA, hoy llámense CIDE o CIA, como se llama hoy, encontraban a las personas, imputaban conductas, se han resuelto imputaciones y condena por antenas, ubicando a una persona en un radio jurisdiccional en el momento del hecho. No podemos encontrar a una persona para juzgarla. O sea, a ver, si vamos a pensar en un proceso moderno, con los alcances de la tecnología, si vemos en la serie de Netflix, como le comentaba, este CEO que nos dice que van manipulándole con la información a las personas, ofreciéndole cosas que está buscando en su consumo, el famoso me gusta en Facebook, esto de darle a la persona tantas herramientas hoy están a disposición para ser empleadas. Y como dice el doctor Pucinelli, la tecnología en esta pandemia nos ha demostrado que el expediente electrónico vino para quedarse, que la audiencia por medio de Zoom vino para quedarse. Él es criterioso al decir que él considera que algunos testimonios en el proceso penal podrían ser por videoconferencia, algún recluso de máxima seguridad podría ver el juicio por videoconferencia. Él sostiene esta postura, yo la comparto. Imagínense cuando venimos a la realidad de Tierra del Fuego y me dice un defendido, no, mire, yo tengo una persona, un pariente que está en el norte, en la ciudad de Buenos Aires, que podría dar testimonio sobre tal tema. Y yo tengo que empezar a plantear y ver qué es persona, buscar primero la Defensoría Federal más cercana al domicilio de esta persona para que un defensor o un secretario me lo reciba, le tome una constancia y haga un acta, que esa persona existe, que estuvo en su presencia, que va a dar un testimonio, un elemento mínimo probatorio que pueda decirle al juez, mire, esto es lo que yo quiero traer al proceso, no es cualquier cosa. Hoy en día, y cuesta muchísimo esto, y al Estado le insumen mucho dinero. Estamos hablando también de los fondos públicos del Estado, que no es un tema menor. Hasta podemos pensar, como esto decíamos, por eso hablamos de los fondos públicos, porque estamos hablando de la prisión domiciliaria, podemos ver en qué gastamos el dinero. Y siempre respetando el proceso, siempre respetando la garantía. Y bueno, a esto me refería. Entonces digo, cuidando el presupuesto del Estado en pos de cuidar la garantía que es el proceso. Y hay otra realidad, que también hay que decirla. Sabemos que los criterios sustantivistas sobre la prisión preventiva ya fueron erradicados, no solo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. Después también por la Cámara de Casación, con el plenario Díaz Besone y demás. Pero lo que no veo en las sentencias, perdón, en las interlocutorias de procesamiento con prisión preventiva, lo que no veo es que realmente haya un desapego a esta idea de peligrosidad de la persona. Que yo creo, y esto es una creencia muy honesta de mi parte y nace de mis sentimientos y de mi hombría de bien, yo creo que los magistrados tienen serios temores que esa persona vuelva a delinquir estando en un proceso bajo su conocimiento. Yo creo que esto de que un magistrado le queda muy incómodo a un magistrado tener a una persona imputada en un hecho que llegó a su conocimiento, a su despacho en condición de detenido,
que le otorgó la excarcelación, siguiendo la garantía del proceso, y que esa persona, estando en libertad, luego de ese acto, comete otro nuevo hecho ilícito. Como que las unidades de detenciones en el país o en la región son una suerte de aseguramiento de que esa persona salga del sistema, esté fuera de la vía pública, esté fuera del alcance de cometer hechos ilícitos. Y es un tema que, como lo dijimos al principio, maestro, es un tema de seguridad ciudadana, de política criminal del Estado. Y yo creo que está ahí la confusión, y ahí tenemos un gran problema los garantistas de pregonar, y esto es lo que nos invita el doctor Pucinelli en las clases, de que, bueno, venimos trabajando los operadores judiciales con un sistema inquisitivo, más llamado mixto, y el cambio no va a ser un día para otro, vamos a tener que pregonar, formarnos, y seguir pensando el garantismo, y seguir escribiendo el garantismo, y seguir planteando el garantismo en nuestros escritos. Que se va ganando, oiga, que se va logrando. Por supuesto que sí. Treinta y tantos años llevando en el empeño, pero de a poquitito se logra. Por supuesto que sí. Por supuesto. Muchas veces nos pasa, maestro, que compartimos reuniones con gente que no es del derecho, que tiene otras inquietudes, otras profesiones, y cuando uno se pone a hablar sobre la prisión preventiva, que siempre sale en el tema cuando uno ve que llega a un lugar, siempre uno le preguntan, y explica de esta manera, y pone la carga de responsabilidad en el poder del Estado, donde tiene que estar la responsabilidad, claro, quedan sin respuesta. El hombre de a pie queda sin respuestas, porque entiende que el Estado, siempre la idea en el enojo ciudadano de tener inseguridad, porque convengamos que no es grato vivir en una ciudad insegura, convengamos que no es grato salir del domicilio, caminar 2 cuadras, escuchar una moto y ver que una persona baja a punta de arma, te pide el celular. No es grato. No es grato no poder vivir y disfrutar lo que uno tiene bien habido. No es grato todo esto. Y muchas veces se piensa que las medidas urgentes son las de limitar las garantías, son las de erradicar las garantías. Y estamos en serios problemas. Es como, esto es lo que yo siempre pregono con gente que no es de la materia, que no es del campo del saber jurídico. Es como decir, bueno, es lo mismo que decir, bueno, renunciemos a la Constitución. Y cuando uno dice, bueno, renunciemos a la Constitución, la persona de a pie entra en razonamiento diciendo, bueno, entiendo el lenguaje jurídico o procesal que te estás refiriendo. Y esto no vivimos en el frasco de mayonesa. Vivimos en una sociedad donde compartimos, y yo creo que el magistrado comparte, y también comparte con los ciudadanos, y tiene este problema. No es un problema menor. Pero amén de que sea un problema de la carga funcional de un magistrado, por eso desde el proceso, creo que en esto me planteé, de seguir que hagan al sostenimiento del proceso. Yo creo que fue muy difícil en la tesis posicionarme diciendo que la prisión preventiva es inconstitucional, no por el tema de sostenerlo, porque tengo fundamentos, y creo firmemente en los fundamentos que tengo, sino porque tampoco quería quedar sin otras herramientas fuera de lo que era el ámbito social en cual nos movemos y nos movilizamos. Recurrir a la práctica para decir, bueno, también la práctica pasa esto. Oye, Martín, pero hay algo más que hay que explicar a la gente, ¿no? Conforme a la Constitución, conforme a Alberdi, que era un iluso en esto, se dice que las cárceles deben ser sanas y limpias, y que están para la reeducación, para la redención, no para el castigo del imputado, ¿no? La gente cree que la cárcel es una mazmorra, ¿qué es lo que es? Que es una mazmorra donde te hay que infligirle todos los dolores propios del infierno.
¿Vos conocés alguna cárcel argentina? ¿Conocés cárceles? ¿Has estado en ellas, adentro de la cárcel? Sí, sí, sí. Más allá del salón de audiencia, que todas los tienen más o menos bien Sí, sí, puestos. sí, sí, sí. Nosotros en Tierra del Fuego, en Río Grande, tenemos la unidad de detención número 1, es provincial, no es federal, la provincia de Tierra del Fuego, a la cual alojamos a los detenidos federales en la primera etapa del proceso, llamada para Argentina instrucción hoy en día, con este mal llamado proceso, código mixto, totalmente inquisitivo, y nuestro tribunal de juicio federal queda en la ciudad de Ushuaia. Y bueno, los detenidos en Ushuaia tienen otro anexo, que justamente es la vieja jefatura de policía, está ahí el anexo de la unidad de detención, y hoy tienen 2 casas que funcionan como cárceles de mujeres. Cuando la A ver, persona... hago una pregunta para mi conocimiento. La cárcel de Río Grande, por ejemplo, que está a 12 kilómetros de la ciudad, ¿para cuántos internos estuvo pensada? ¿Y cuántos No, hay? fue construida en la época del gobernador Cócaro, si mal no recuerdo, fue ampliada, tiene sobrepoblación, no es la comparación de las cárceles del norte, eh, ¿Tiene siempre mucho, tiene poco o muchísima gente más? tiene mucha gente, y esto quería referirme porque es un dato no Por menor. ejemplo, para compartir cama, para dormir uno de pie y otro acostado, se van turnando en la misma cama. No, todos tienen su cama, todos tienen su cama. Lo que pasa es que la capacidad está al límite, y este es un argumento que también utilizamos, la defensa pública utiliza para el momento de plantear las excarcelaciones. Estamos Oye, viendo, quiero que sepas, por ejemplo, yo estoy en la cárcel de Tegucigalpa, pensada para 100 internos, y hay 400. bueno, Es decir, no hay cama suficiente, por supuesto, no hay lugar donde estar. Donde tiene que estar uno hay 4. Por tanto, lo que yo he palpado, lo que he visto, me pareció horroroso, es que se turnan para dormir. Hay uno acostado y 3 de pie, o durmiendo en el piso. Hay cárceles que no tienen baño para toda la gente, y la gente hace sus necesidades en los rincones de las paredes, con un olor terrible en toda la cárcel. Más allá del patoterismo, del propietarismo y de la sexualidad que se vive en las cárceles, que es terrible, ¿no es cierto? sí. Es decir, la gente lo que no ve es que las cárceles no son ni sanas ni limpias, ni están pensadas para educación, sino para sufrimiento del imputado, donde salen Una, peores siempre, una experiencia, una lamentablemente. experiencia una experiencia de pie de página para la que haga la comparación y se tenga una idea de lo que es la unidad de detención número 1 de Río Grande. Esta unidad cuenta ahora con una cancha de rugby de césped sintético. La trajo Bueno, Fundación Espartanos. La trajo bueno, Fundación pero Espartanos. ese es un milagro, ¿no? Bueno, y yo le digo, Claro. di testimonio, porque ahora que me dedico al rugby, ustedes saben que me gusta el rugby, que me dedico al referato del rugby, fui el referee del primer partido inaugural de esa cancha. A ver, para la gente no sabe lo que estás hablando, contámelo, por favor. Eso es un abogado que se dedicó a eso, contame qué fue lo que pasó, por favor. Bueno, Hacemos un minuto de la historia de Espartanos, que es muy Bueno, interesante. Fundación Espartano, usted es un colega el que la está llevando adelante, fue funcionario judicial, abogado, que tuvo Nombralo. no recuerdo este momento el apellido, no me acuerdo en este momento el apellido, ya me venía a la memoria. Estuvo en Río Grande el día de la inauguración y tuvo esta brillante idea, empezó a entrenar a los detenidos, la unidad de detención, con un amigo. Creo que el amigo fue el primero que fue a entrenarlos y él lo convocó, eran 2 amigos que fueron a entrenarlos. Y empezó con entrenamientos, entrenar reclusos, a llevar el rugby a la unidad de detención, con la filosofía de que el rugby, como es un deporte de valores, le puede enseñar a un recluso tener una expectativa y un valor y un sentido al encierro en pos de poder formar mejores personas. Y de a poco se armó la fundación, hay empresas que se fueron interiorizando, apoyando.
Río Grande tiene la suerte de tener un empleado bancario que fue recluso de la unidad de detención número 1. Él nos dio un testimonio muy conmovedor el día del partido. Después hizo un acto donde él habló, expuso, y este joven también dio su testimonio de vida. Con lágrimas a los ojos dijo, yo soy empleado bancario y estuve alojado en la unidad de detención número 1, donde hoy jugaron el partido de rugby, dando testimonio de todo lo que puede ser, bueno, el Banco Macro, ¿no? Fundación Macro es uno de los sponsors que tiene Fundación Espartanos. Y bueno, y hoy en día la provincia tiene un entrenador, cada una de las ciudades. El entrenador que asiste a los detenidos de Ushuaia, justo es el referente del referato de acá de Tierra del Fuego, Jason Mola, el que me está formando como referee, una gran persona, un profesor de educación física, que creo que está involucrado en el servicio penitenciario, pertenece creo que al club, a las Águilas de Ushuaia, y yo en el club del Río Grande Rugby, bueno, me he incorporado a esta tarea, para despuntar el vicio del rugby y verlo de otra manera, desde otro lugar, en el referato, y bueno, y un poco para hacer la imparcialidad en el deporte. Pero es importante esto, y esto yo les lo contaba porque yo cuando he tenido algunas charlas con algunos detenidos, y les digo, no sabés dónde estás alojado, a comparación de las cárceles federales de la Patagonia, este es un jardín de infantes. Esperemos que no llegue. No te acuerdas, pero yo sí sé, Los Espartanos ha sido creado por Eduardo Derigo, por Coco Derigo, que es un jugador de rugby, pero además es hijo de un procesalista importante. El padre de Derigo fue un procesalista penal que mantuvo el sistema, él quería el sistema oral. Cuando en el año 61 se hizo una pelea terrible en un congreso procesal de Salta, que originó una pelea, pero a puños, entre Oderigo y Ayarragaray, y que fue reflejada en un diario correntino que dirigía un periodista y abogado notable, que era Jorge Benchestí Medina, que le puso como título Tinta versus Saliva. Qué buen recuerdo que has hecho de Oderigo, porque además Oderigo hizo, fue un buen... No recuerdo si fue juez, procesalista seguro, y creo que habrá sido juez también seguramente. Oye, nos estamos acercando al final de la conversación y tenemos muchas cosas por hablar todavía. ¿Cuáles serían para vos los requisitos esenciales de la existencia en la prisión preventiva? Bueno, salvando mi opinión, que es inconstitucional, hay que descartar los sustantivistas, que son los presupuestos de la pena y no de la prisión preventiva. Cuando vemos sentencias de la Corte Interamericana que están avalando la prisión preventiva, hablan de la legalidad, de la temporalidad, y el problema radica, y no un tema menor, que es el mérito sustantivo. Por eso yo me opongo cuando en etapas tempranas del proceso están evaluando los elementos probatorios que pudieron recolectar para ver la autoría y la responsabilidad, entrando, creo que yo, en la culpabilidad de la persona, porque están viendo si a esa persona le va a corresponder un reproche, le va a corresponder una pena. Y esto de tener una persona encerrada, ¿sí?, preventivamente, cuando después del juicio el secretario del tribunal hace el cómputo de pena y le cuenta los días de encierro para su pena, lo planteé en la tesis con el tema del cómputo impropio, cuando la persona está privada de su libertad preventivamente y durante el proceso es absuelto o es sobreseído. Pregunta que le hacemos los que a veces operamos en el derecho penal a los detenidos, si ya cumplió algún tipo de prisión preventiva y cómo se llama el expediente, con el número de expediente y cómo fue el resultado, para tener contados algún día de prisión preventiva que tenga la persona en su haber, porque, maestro, están haciendo una cuenta a futuro de nuevos delitos. Si esa persona no tiene dos procesos en el momento que estén tramitando de forma conjunta, esos días no
privados de su libertad, que no fueron computados en una sentencia, son a cuenta de, y es su derecho que el nuevo tribunal, cuando haga o dicte una sentencia, una futura sentencia condenatoria, le compute la prisión preventiva. Una locura donde nos da muestras, claras muestras, que es una pena anticipada. Además, dos cosas quiero señalar. Cuando un hombre está 2, 3 años en prisión preventiva y el juez tiene dudas, va a tender a condenar, no a absolver, en contra de su manda constitucional, para no cometer la injusticia de tener preso 2 años. Es natural que esto ocurra, y ocurre desgraciadamente, ¿no? Pero además el Estado no te resarce la prisión indebida. No. Y eso clama al cielo. Exactamente. Oye, nos quedan apenas un par de minutos. Quiero contarte que en el Perú actual ha habido una reforma importante en materia normativa penal que autoriza al juez de garantías y a pedido del fiscal, con muy poca fundamentación en el pedido, a decretar una prisión preventiva de hasta 36 meses, prorrogable por otros 36 meses. Y que lo hacen cuando ese de hasta, ergo es de. El hasta lo han quitado, y si seguís los programas televisivos del Poder Judicial, en un programa que se llama Legis Perú, que sale todas las noches, los juicios del día, vas a ver que diariamente un juez está poniendo 36 meses de prisión preventiva a alguien, que lo ponen preso para saber si debe estar preso, ¿no? Para estudiar mientras tanto si puede o no estar preso, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Conozco el código gracias a la maestría y a mi gran amigo Erickson. Fui invitado, ya fui 2 veces a Lima y fui una vez a Huancayo. Estuvimos hablando con Erickson de garantismo por esas tierras y tuve que incursionar en este código y ver la prisión preventiva, que fue el tema que fuimos a hablar con Erickson en esos lugares. Cuando les dije mi parecer y les contaba la inconstitucionalidad de la prisión preventiva y les llevaba su obra y les citaba temas conflictivos, les citaba a Luigi Ferrajoli, es muy activista el pueblo o los colegas peruanos, son recontraactivistas, tienen la verdad real muy entrelazada en su pensamiento y en su filosofía. Es parte de su cultura, y Erickson tiene mucho que caminar en su república con el garantismo. Erickson me compartió y... Estamos hablando de Erickson Costa, un compañero tuyo de la maestría que es de limeño. Un gran colega, gran jurista, y tuve la oportunidad de verlo en acción. Me llevó a una audiencia en la sala de la Corte en Lima. No hay ningún derecho al imputado. Es un código, no solo que es un código totalmente, es peor que para mí que nuestro Código Procesal Penal Federal, es un código que tiene medidas no solo de mejor proveer, como esta de 36 meses de prisión preventiva, tiene medidas de que en donde busca la verdad real el magistrado, donde puede darle una excepción, la pone, y no como excepción, como regla. Ellos hablan del acusatorio y de la oralidad como si fuera algo moderno. Lima es tan grande que el código empezó a implementarse por regiones. La región donde Erickson Costa tiene su estudio jurídico fue una de las regiones últimas que se incorporan al nuevo código, así que están en una misma ciudad. Lima es mucho más grande que Buenos Aires, ¿no? Territorialmente hablando, y bueno, Erickson tiene su estudio jurídico justo cerca de la estación de tren, que lo conecta con el centro, donde está la corte de Lima. Bueno, entonces en esa región estaban con el código viejo, con el código mixto, y no tenían el código adversarial, oralista y acusatorio que ellos pensaban que tenían. Bueno, y cuando
en Huancayo fuimos a la Cámara de Apelaciones, ellos llaman corte, la Cámara de Apelaciones, y ante los jueces camaristas le dijimos que en su código no era ni acusatorio ni adversarial. Bueno, la reacción de la sala, se escuchó un murmuro que creo que no fue para nada para ellos agradable, pero bueno, entendieron y muy respetuosamente nos escucharon y nos comprendieron, escucharon las enseñanzas, refiriéndole a su persona, que lo conocían y algunos ya lo tenían incorporado en su conocimiento. Muchos no sabían que Luigi Ferrajoli, de Derecho y Razón, se oponía a la prisión preventiva, no lo desconocían, lo tomaron como algo novedoso. Y bueno, eso es producto de esta aplicación, como usted bien dice, de lo que hace el Poder Judicial en la República de Perú. Ellos tienen noticieros ahora muy temprano en la mañana, donde nos han invitado. Yo me acuerdo que a las 7 de la mañana fuimos a un noticiero con Erickson Costa, y bueno, la conductora de esto fue en Huancayo, si bien digo. En Huancayo, la locutora era una colega, y el productor eran dos abogados, eran colegas. La colega daba la información, y con un activismo, mezclando la seguridad ciudadana con el proceso, de la forma más natural del mundo, y criticando a los magistrados del lugar, y criticando esto por el tema de inseguridad, y ellos dicen que tienen serios problemas de notificación, Ellos siempre se quejan de que les es muy engorroso notificar a los ciudadanos, y tienen mucha informalidad en su forma de vivir, ¿no? Y bueno, y es una urbe que da gusto conocerla. Los que no lo conocen, se las recomiendo, da gusto conocerla. Son muy cálidos, nos quieren mucho, nos aprecian muchísimo. Los amigos de Erickson son gente muy cálida, como es Erickson. Pero volviendo al proceso en sí, la prisión preventiva, bueno, maestro, es parte de lo que yo observé. No me llama la atención en lo más mínimo. Decir que la prisión preventiva es inconstitucional en Perú es por poco de hablar del diablo, ¿no? Es peor que en Argentina. Sí, los asustamos, ¿no? Mm. Oye, creo que hemos tenido una charla fructífera muy importante, porque de a poquitito vamos poniendo luz en un terreno donde hay mucha oscuridad. Y todos quienes estamos tratando el tema, es una paradoja argentina, donde el sistema no funciona de verdad. Todos están en contra de la prisión preventiva. Hace unos años, durante el gobierno de Menem, se creó una comisión para reformar el Código Procesal Civil con 25 miembros. Imposible que la gente se juntara. Hubo 3 reuniones en el año para que 25 personas pudieran hablar del tema, y se llegó a un solo acuerdo: unanimidad en la eliminación de la prueba de absolución de posiciones por inconstitucional. No hemos logrado nunca hacer lo mismo en lo procesal penal, porque son con respecto a la prisión preventiva, son tan numerosas las cosas que nunca se juntan. Pero el día que se puedan juntar, de seguro dirán de la prisión preventiva lo mismo que se dijo en la otra comisión de la absolución de posiciones. Mi querido Martín, te felicito por el grado académico alcanzado, te agradezco este conversatorio. Ojalá podamos vernos pronto, aquí o allá. Yo te debo mi habitual regalo por me declaro deudor tuyo por haber obtenido el grado, y prometo entregártelo otra vez, allá o acá. Martín, gracias por todo, un fuerte abrazo, te dejo despedir de la gente. Estas son cosas de la pandemia, querido maestro, no me debe nada. No, sí te debo, sí. El agradecido soy yo. A mis compañeros de corte, mis más cálidos abrazos garantistas, como siempre les digo, que los espero en este momento de defensa de tesis. A todos los alumnos de la maestría que tuvimos la suerte de conocerla, conocer la hermosa Facultad de Rosario y al cuerpo docente, también van mis abrazos garantistas para ellos. La experiencia vale la pena. El momento de defensa de tesis es un momento único, hay que disfrutarlo, el momento de escribir la tesis,
hay que disfrutar el momento de la charla con el director de tesis, son cosas que ya se empiezan a extrañar, y bueno, nada, y esto que su generosidad de conocimiento y su hombría de bien, maestro, nada, se hace mucho más fácil adquirir el proceso. Muchas gracias. Fuerte abrazo, hasta siempre y hasta muy pronto. Gracias, maestro.